Suki Gómez. Voy a taparme un momentito para que me vean la cara. Yo soy el rostro y la voz detrás del teléfono y del internet. Orgullosa con su recepción y muy agradecida por el tiempo que están dispensando esta mañana, este día, para acompañarnos en un día que es especialmente valioso e importante para nosotros. Hoy estamos conmemorando 44 años de labor ininterrumpida en Acción Ecuménica. Es decir, que han venido para nuestro cumpleaños. Y qué mejor manera de conmemorarlo que invitarlos a ustedes el día de hoy a compartir y a debatir dentro de la paz, el respeto y la armonía. Entonces, hago la presentación de nuestro primer conferencista de la mañana, reverendo César Enrique. Licenciado en Teología por el Seminario Evangélico Asociado de Venezuela. Asimismo, obtuvo una segunda licenciatura en Ciencias Bíblicas por la Universidad Latinoamericana de San José de Costa Rica. Magíster en Teología por la Universidad Católica Santa Rosa, con estudios en formación teológica en la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo, Brasil. Y actualmente candidato a doctor en Arte y Cultura para América Latina y el Caribe por la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Ha sido asesor técnico para el Fondo de Poblaciones de las Naciones Unidas y en la actualidad es coordinador general de Acción Ecuménica. Bienvenido a su casa, nuestro anfitrión. Y bueno, vamos a tener el placer de escuchar al reverendo César Enrique. Gracias. Bueno, contento de verles acá, de podernos reencontrar con algunos después de estos 2 años tan difíciles que hemos vivido. Y me toca a mí abrir esta jornada, que esperemos sea muy productiva, que podamos dialogar en un contexto de respeto y de reconocimiento. A mí me toca hablar de fundamentalismos religiosos en sociedades complejas, dice ahí. Como decía Suzuki al principio, hoy estamos cumpliendo nosotros 44 años. Acción Ecuménica se fundó el 24 de noviembre de 1977. Y es un día, digamos, significativo, pero en estos días uno se mueve entre celebraciones y luto, ¿verdad? Celebraciones y despedidas, porque es parte de la dinámica que nos ha tocado también vivir. Y el día de ayer murió el papá de un miembro de la junta directiva de la institución, y entonces eso, digamos, nos hace estar en dos ámbitos. Bueno, tenemos por aquí también a Promoto, que es de la junta directiva, está Pastor, como es que dicen, un histórico de Acción Ecuménica, también de la junta directiva, está Verga, que es la junta directiva. Eso significa que tengo que portarme bien en esta conmemoración. Pastor creo que es no sé en qué año se incorporó a Acción Ecuménica, es el más antiguo de nosotros, por lo menos en Acción Ecuménica. Como el 84. 84, ¿verdad? Tendría que Ecuménica como que menos de 10 años, más o menos, por ahí. Pero entonces, bueno, para que sepan, hoy estamos en celebración en la casa de arriba, donde tenemos el centro de salud. Lo están celebrando mejor porque les están dando hasta galletas a todos los pacientes que están llegando. Recordar que estamos de aniversario, pero nosotros nos desquitaremos a mediodía con el almuerzo. Ahora sí creo que podemos apagar allí para que iniciemos formalmente nuestro diálogo. Lo que yo quiero hacer en este tiempo es abrir un diálogo para propiciar la reflexión. Y mi intención fundamental va a ser provocarlos. Provocarlos para que luego ustedes en las mesas, no para que me agredan durante la exposición, una provocación pedagógica.
vocación pedagógica, para que luego en las mesas ustedes puedan también conversar al respecto. ¿Por qué pensamos el mundo como lo pensamos y no lo pensamos de otra forma? Es decir, nosotros tenemos una manera de mirar la realidad. Y pocas veces nos preguntamos por qué miramos la realidad así como la miramos. ¿Por qué no la miramos de otra forma? Alguien que me ayude con la segunda pregunta. ¿Qué hace que algunos grupos humanos generen nuestro rechazo y otros nuestro apoyo? Hay grupos que con nosotros nos sentimos como muy afines, personas, ¿verdad? Pero hay otros que por el contrario nos generan cierta adversión, cierto rechazo. Ahora, uno sabe que eso ocurre en la práctica. Yo sé que a ustedes no les pasa, a mí me pasa, pero a ustedes no. Entonces yo tengo que preguntarme, ¿por qué algunos grupos yo me siento más cómodo, más afín, y con otros me siento más incómodo? E incluso me genera rechazo, cierto antagonismo. ¿Por qué creemos en Dios de la manera como lo hacemos y no de otra? ¿Por qué tenemos la espiritualidad que tenemos y no tenemos otra espiritualidad? ¿Cuál es la razón que hace que yo tenga este tipo de creencias y no tenga otras? ¿Por qué yo soy pastor de las iglesias evangélicas libres? ¿Y por qué no soy anglicano? Porque soy anglicano y no soy católico. ¿Por qué soy ateo y no soy luterano? Yo no les garantizo que todas esas respuestas las vamos a tener aquí hoy. Recuerden que mi papel es provocar hoy. ¿Cuál es el papel de los textos sagrados en la interpretación de la realidad? Claro, yo estoy dando por sentado, como estamos en la cultura occidental, donde el cristianismo es hegemónico, yo estoy dando por sentado que hay un libro sagrado y en otros casos hay otros libros que son sagrados, ¿verdad? El Corán, la Torá para los judíos. Incluso podemos hablar de textos de los pueblos originarios también y de otros pueblos. Entonces, ¿qué papel tienen esos textos que nosotros consideramos sagrados en la interpretación de la realidad? ¿Cómo operan? Y por último, la última pregunta para complejizarnos en el tema es: ¿por qué hay tantas maneras de interpretar lo que acontece en la realidad sociopolítica y religiosa? ¿Por qué si uno habla con 10, 20 personas, cada una va a tener una visión diferente? Si supuestamente la realidad está allí y uno la ve, ¿qué es lo que hace que haya una polisemia en la interpretación? Vamos a empezar por el principio, como decían algunos. Vamos a intentar revisar qué es lo que algunos han dicho, cómo definen, cómo describen eso que nosotros hoy estamos llamando fundamentalismo, o que algunos llaman fundamentalismo.
Con el fundamentalismo pasa algo similar a lo que pasa con las redes sociales y con la televisión en la época nuestra, que uno decía, la televisión está dañando la vida de la gente. Las redes sociales tienen atontados a la humanidad. Es decir, uno habla pero uno no se incluye. ¿Ven? Es decir, la televisión afecta a los demás, no a mí. Las redes afectan es al otro, pero no a mí. Entonces, cuando uno habla de fundamentalismo, uno habla del otro. O sea, el fundamentalista siempre es el otro. Como en la televisión, nunca uno, siempre es el otro. Entonces, vamos a ver qué dicen algunos para introducirnos un poco en el tema. Vamos a ver una aproximación conceptual. A ver, ¿qué dice allí? Si se logra leer. Si uno va a Google y pone fundamentalismo, una de las concepciones o uno de los conceptos que va a encontrar va a ser esto. Dice, es un concepto moderno que surge como reacción cuando la sociedad moderna empieza a guiarse por leyes humanas y deja al lado las divinas, afectando a los hábitos y al estilo de vida. Fíjense lo que dice Google. Concepto moderno, es como una reacción a la sociedad moderna que comienza a abandonar las leyes divinas, a pegarse a leyes humanas y afecta la vida. Afecta la vida. Uno sigue navegando en Google y Google va a sugerir otros conceptos. Google no es así tan entubado como uno piensa. ¿Y qué va a decir? ¿Alguien lee? Es una expresión que originalmente se usó para identificar un movimiento religioso cristiano que apostaba por la lectura literalista de las escrituras y que se mostraba intolerante con otras versiones del cristianismo. Aquí van surgiendo otros elementos que va dando Google, ¿verdad? Dice que originalmente está identificado al cristianismo. Un elemento es una lectura literal del texto sagrado, y al finalmente que mostraba, y otra cosa era intolerante, la intolerancia. Vamos a ver qué dice un teólogo más o menos de nuestro tiempo, cómo Leonardo Boff define el fundamentalismo, o qué dice Leonardo del fundamentalismo. ¿Alguien me ayuda con la lectura? Que yo soy miope, yo no logro ver ni acercándome. Tiene una estrecha relación con interpretaciones muy rígidas e inflexibles de las religiones, en especial las denominadas monoteístas, judaísmo, cristianismo e islamismo. Entonces Boff comienza a aterrizar un poco el asunto. Él dice que es una interpretación inflexible del texto, pero por otro lado, que está como vinculado a tres religiones que son monoteístas, que también se les conoce como religiones del libro. Entonces, Boff dice que el cristianismo, el islam y el judaísmo tienen algunos grupos dentro de ellos que tienden a este tipo de actitudes fundamentalistas. Vamos a ver qué dice la Real Academia. A ver, ¿cómo lo define? Movimiento religioso y político de masas que pretende restaurar la pureza islámica mediante la aplicación estricta de la ley coránica a la vida social. Es interesante que en esta primera sección la Real Academia vincula fundamentalismo exclusivamente al Islam. ¿Ah? ¿Verdad? Pero
No nos adelantemos todavía. La RAE también tiene otras acepciones. ¿Cuál? Religiosa basada en una interpretación literal de la Biblia surgida en Norteamérica, en coincidencia con la Primera Guerra Mundial. Ok, nos repite ya una información que nos han dicho otros, pero nos agrega un elemento nuevo. ¿Verdad? Por lo menos dice que fue en Norteamérica y nos da el contexto histórico en el cual surge. Creencia religiosa, otra vez interpretación literal de la Biblia, es como muy recurrente en todos los conceptos. Y hay uno más, que dice la Real Academia. Exigencia reciente de sometimiento a una doctrina o práctica establecida. Otra característica, otra manera de describirlo de la academia es que estos grupos tienden a obligar a que se acaten, digamos, las doctrinas, las enseñanzas, los dogmas, etc., que ellas no impartan. Este es un acercamiento conceptual que vamos a encontrar en los libros, en los diccionarios. ¿Ustedes conocen a este señor? No, ¿verdad? No habían nacido. Vamos a usar aquí la tecnología. Siglo XIX. El siglo XIX, ustedes saben que era una época muy complicada, donde la ciencia, la razón, unos cambios bastante drásticos en la sociedad mundial, a nivel mundial. En el siglo XIX, el Papa, estamos ahora hablando del lado, digamos, del cristianismo, del rostro católico, ante la amenaza de perder la hegemonía como autoridad, porque la sociedad se estaba secularizando. Había un proceso muy fuerte de secularización. La Iglesia responde con un documento. Y ese documento era como un índice de errores, que abreviado es el sílabus, pero es un índice de errores. Es decir, se emite un documento donde el Papa dice, hay que evitar estos errores en los cuales la sociedad está cayendo y que además amenaza nuestra autoridad como iglesia. Un resumen de ese documento decía lo siguiente, algunos aspectos. ¿Qué condenaba ese documento? Los errores relativos al panteísmo, al naturalismo y al racionalismo. Es decir, a toda la ciencia. Es decir, había que condenar eso porque eran errados. Nada de evolución, nada de pasar todo por el filtro de la razón. La ciencia se está desviando y nos está alejando, digamos, del proyecto de cristiandad que nosotros como cristianos tenemos. Otro elemento era que condenaba el no sometimiento de la inteligencia al magisterio de la Iglesia. ¿Ok? Es decir, no es posible que ahora nos digan eso de que el Estado tiene que ser laico y que van a invertir el orden, que ahora es la Iglesia quien se somete al Estado y no el Estado quien se siga sometiendo a la autoridad de la Iglesia. Lo mismo que les acabo de decir. Esto era el meollo, ¿verdad? La libertad de la Iglesia, la subordinación del Estado a la moral y a la moral de la Iglesia. Se condena la separación entre Iglesia y el Estado. Porque comienzan a darse esas discusiones. ¿Cómo es eso que la Iglesia está metida en los asuntos
políticos. Porque había, ¿se acuerdan? Había un matrimonio entre Estado e Iglesia. Que por cierto es una discusión que se está retomando en el siglo XXI, con mucha fuerza. Condena la libertad de culto, el pensamiento, la imprenta y de conciencia. Es decir, no todo el mundo puede estar imprimiendo lo que quiera. ¿Qué es eso de presencia ecuménica? Es decir, no se puede. Se condena la libertad de culto. El culto hegemónico es el nuestro, el cristiano. Y no solo el cristianismo, es decir, cualquier otro culto. Y por último, se condena cualquier alianza de la Iglesia con el progreso, el liberalismo y la cultura moderna. Ese era el meollo del asunto. Es decir, no podemos dejar que lo que se conocía como el modernismo o la modernidad aspirara y subordinara lo que era la Iglesia a esta nueva sociedad que estaba en proceso de construcción y que digamos, venía con mucha fuerza. Esto, digamos, es un trasfondo importante para entender lo que posteriormente nosotros vamos a llamar, o lo que se va a llamar fundamentalismo. ¿Sí? Todavía el término no aparece, pero es un antecedente importante que necesitamos tener en mente. Por supuesto, el documento, esto es apenas un resumen, estamos hablando de una encíclica, estamos hablando de un documento donde se explica, donde hay toda una argumentación teológica de cada uno de estos puntos y otros puntos que no están aquí visibilizados. Ahora, ¿qué ocurría del otro lado? Es decir, ¿cómo es que dice en el Salón de la Justicia? Del lado protestante. Estamos en el rostro del cristianismo del lado católico. ¿Qué pasaba en esa misma época, en ese mismo contexto, en el mundo protestante? Voy a hacer un paréntesis para hacer una precisión que a veces no parece sencilla, pero que a algunos no se diluye. Es muy común escuchar a la gente hablar de religión católica y religión evangélica. Eso es un error. No existe la religión católica. No existe la religión evangélica. Existe el cristianismo, que es una religión. Y el cristianismo tiene rostros. Tiene una diversidad de iglesias. La iglesia católica es una iglesia cristiana. La iglesia evangélica es una iglesia cristiana. La iglesia protestante es una iglesia cristiana. Pero cada una no es una religión. Es un error. Antes de preguntar, tú eres que evangélico. Sí, tú eres de la religión evangélica. Y tú, yo soy católico. Tú eres de la religión católica. No, somos de la misma religión. Lo que somos es de diferentes iglesias. Pero somos de la misma religión. Y eso a veces cuesta para algunos tragarlo. No, es la misma religión. La diferencia es que tenemos especificidades teológicas y doctrinales distintas, pero todos entramos dentro del marco del cristianismo. ¿Sí? Cierro ese paréntesis. Entonces, estamos dentro del paraguas del cristianismo y un rostro del cristianismo respondió de esta manera. Veamos qué hizo el otro. El otro, ante los mismos ataques, respondió de otra forma. Porque estaba más preocupado, la Iglesia Católica está más preocupada por la infalibilidad papal y la autoridad de la Iglesia. Los protestantes estaban más preocupados por la infalibilidad de la Biblia. Y ellos, en un contexto donde los teólogos del siglo XIX comenzaron a decir, es necesario repensar la teología y comunicarlas en términos modernos.
los teólogos protestantes se dieron cuenta, algunos se dieron cuenta, que era imposible dialogar con la modernidad en los mismos términos tradicionales que venían manejando desde la iglesia medieval. Y dijeron, hay que transformar el lenguaje, los códigos. Y una manera, digamos, en lo concreto, dijeron, bueno, hay que desmitologizar la Biblia. Porque como en el siglo XIX le vamos hablando a la gente con un texto que está lleno de mitos. Entonces un señor llamado Pullman habló de la desmitologización del texto bíblico. Él es el más destacado, pero hay otros que lo hicieron. Y comenzaron a decir, miren, el cristianismo está históricamente contextualizado. O sea, el cristianismo no nació, no vino del cielo directamente, sino que tiene toda una historia, un espacio, un territorio, unos intereses, unas intencionalidades, etc. Y comenzaron a decir, la Biblia está mediada socioculturalmente. Estamos tratando de decir lo que los teólogos del siglo, un grupo de teólogos del siglo XIX, asumían con la intencionalidad de entrar en diálogo con la modernidad. ¿Sí? ¿Qué hicieron estos teólogos? Usaron las herramientas que la ciencia, sobre todo la lingüística y la arqueología, ponían a su alcance para aplicarlo al texto bíblico. No es que esta gente se hizo atea y dejó la iglesia, no. La idea era repensar la teología para entrar en diálogo con una sociedad que ya no era la misma de hace algunos siglos atrás. El tema de que la Biblia está mediada socioculturalmente fue como una bomba, ¿verdad? Porque tradicionalmente, incluso a la fecha, muchos cristianos creen que el texto bíblico fue enviado directamente desde las cortes celestiales a la tierra, sin mediación. Esta gente dijo, no, un momentico, si uno cuando apenas lee la Biblia se da cuenta que ahí hay de todo, cultura, la gente va al baño, la gente come, tiene relaciones sexuales, la gente se mata unos a otros, creen, se solidarizan, en fin. Cuando leemos el texto también nos enfrentamos al mundo del texto, al contexto del texto, a la cultura del texto. ¿De dónde ellos sacaron esto? De un método que se llamaba el método histórico crítico, que era someter al texto a una serie de preguntas que antes no habían sido sometidas. Preguntas como ¿cuáles? ¿Quién escribió el texto? ¿Dónde lo escribió? ¿Cuándo escribió el texto? ¿Con qué intencionalidad escribió el texto? ¿Quiénes participaron? ¿Quiénes eran los destinatarios? ¿A quién escribió? ¿Qué estaba pasando en ese momento cuando este señor o este grupo de personas deciden escribir? ¿Cuánto tiempo pasó entre el hecho que se narra y el momento cuando se comenzó a narrar? Entonces esas preguntas comenzaron a ser planteadas y la Biblia comenzó a ser no cuestionada, sino releída, distinta, de manera diferente. Los relatos del texto, si hay textos que son mitológicos, los relatos históricos del texto carecen de precisión. Eso es otra bomba. Un ejemplo, y no entro en el debate, porque eso lo vamos a hacer en un diplomado, que ustedes van a tener que pagar y ahí se lo discutimos. El libro, nosotros nos gusta mucho el libro de Éxodo, ¿verdad? El evento del Éxodo.
un evento liberador, el Dios que se hace presente en la historia. La arqueología, algunos arqueólogos dicen el Éxodo no existió. No existió. Históricamente no existió. Ahora, eso es relevante. Es relevante a lo mejor para el que estudia historia. Pero para la gente de fe, no. Bueno, no ocurrió. Pero nos interesa lo que narra y cómo lo narra. Y cómo influyó en la vida de la gente que lo leyó. ¿Qué ocurrió? Que para este momento la gente no pensó así como nosotros o como yo. Dijeron, nos van a destruir el texto, nos quieren destruir la fe. ¿Cómo es eso de que el relato de la Biblia no carece de precisión histórica? ¿Cómo es eso de que ahora están enseñando las teorías de la evolución, de que hay fósiles, cuando la Biblia enseña que el mundo fue creado en 6 días? Y hubo profesores en los Estados Unidos que fueron juzgados por la presión de grupos religiosos fundamentalistas evangélicos, porque estaban enseñando que el mundo, la especie humana, probablemente surgió por un proceso evolutivo. Entonces fueron llevados a juicio por eso, porque tenían que enseñar que el mundo fue creado en 6 días. Ahora, cuando estas personas hacían preguntas raras, se intensificaba aún más la pugna. Cuando decían, pero bueno, ¿cómo es que lo hizo en 6 días? Y el sol creo que se hizo como en el 3, ¿y cómo medían el primero si no había sol? Ahora, ¿es importante la historicidad del texto? No. Nos interesa la fuerza teológica del texto, que reside allí en el texto. Porque la Biblia, decían estos amigos, este es amigo también, pero estos son más amigos míos, aquí. Decían, la Biblia no es un libro de ciencia, ni de antropología, ni de historia, ni de salud sexual y reproductiva. La Biblia es un libro teológico, decían la gente del método histórico crítico. Es un libro teológico y debe ser leído como un libro teológico. No es un libro de política. Y luego, la reacción con cuál fue. Nace el fundamentalismo, como estamos hablando ahora del lado evangélico, como una respuesta a lo que acabamos de plantear. Esto no le va a gustar ni a Biblia ni a Ricardo, pero no es mi culpa. Nace en el Seminario de Cristo en los Estados Unidos. Allí unos teólogos, unos profesores de teología, vieron amenazada la fe y se editan unos libros, aquí dice 12 tomos de una obra que es muy conocida, que se llama Los Fundamentos, un testimonio de la verdad. Así se llamaba la obra que se edita. 2 empresarios evangélicos que querían hacer algo por el reino de Dios, apoyaron con la publicación y financiaron la publicación de esos 12 tomos, que se publicaron entre 1910 y 1915. Eran más de 90 ensayos teológicos, más de 40 teólogos conservadores participaron y se publican. Y a partir de esas publicaciones comienza a surgir grupos que comenzaron a llamarse fundamentalistas. ¿Por qué? Porque su fe estaba centrada ¿dónde? En los fundamentos. Es una reacción, al igual que en el anterior, en el lado católico, a la teología liberal de la época. ¿Por qué? Porque así como la Iglesia católica veía amenazada su hegemonía, la Iglesia evangélica veía que estaba amenazado su proyecto de evangelizar
a todo el mundo basado en el texto y basado en la fe. Entonces nos están destruyendo la fe, nos están destruyendo el texto, entonces necesitamos como fortalecernos y consolidarnos, y se crea toda esta estrategia, digamos, editorial para que las personas supieran a qué atenerse. Es muy curioso, o no curioso, es una realidad histórica. La mayoría, el 90% de las iglesias de América Latina vinieron formadas con estos contenidos. Eso de alguna manera explica algunas de nuestros comportamientos, ¿verdad? ¿Qué decían en resumen esos fundamentos? ¿Qué decían? Como ustedes se dan cuenta, esto todo tiene que ver, casi todo, con la desmitologización del texto. Tiene que ver con una defensa del mismo texto bíblico. Los 5 fundamentos principales eran estos. Inerrancia de la Biblia. ¿Qué significa eso? Que no hay error. No hay error. Así como el Papa tiene infalibilidad papal, para los evangélicos la Biblia es infalible, no se equivoca. Si ahí dice que Josué oró y el sol se paró, así fue. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. Sí, pero hemos descubierto ahora, no, pero es que la Biblia fue escrita por Dios y Dios no se equivoca. Cuando yo era adolescente, que no hace mucho tiempo, yo iba a una iglesia en la ciudad de Maracay, por el centro, y en una clase, yo recuerdo, estaban hablando de estos temas, y un hermano, nunca se me olvida, dijo, ¿se acuerdan de la historia del gran pez que se come a Jonás? Y un hermano dijo, después que todo el mundo discutía y todo, dijo, mire, si la Biblia dice que fue Jonás que se tragó ese pez, yo lo creo. Entonces, para que veamos los niveles, ¿verdad?, de aprehensión que se crea en relación al texto. Es decir, si la Biblia dice que fue Jonás que se tragó esa ballena, yo lo creo. Después de una ballena, pero sí, pero como lo dice el texto, hay que creerlo, es inerrancia, ¿verdad? Si la Biblia dice que fue en 6 días, eso fue en 6 días. De 24 horas, eso no se discute. Como los 2 meses. Ajá. Nacimiento virginal de Jesús. Acuérdense que los teólogos, algunos teólogos, estaban hablando de desmitologizar el texto. Es decir, si queremos dialogar con la cultura moderna, hay que quitarle a la Biblia algunas cosas sobrenaturales y releerlas de otra forma. Era lo que planteaba. Entonces, nuestros hermanos dijeron, no, Jesús nació de manera virginal. Cristo murió por los pecados de la humanidad y además resucitó físicamente y viene por segunda vez. ¿Ven que eso es lo que los credos nuestros? ¿Sí? O sea, son nuestros credos. Estos eran los fundamentos. Quien no creía en esto o creía de manera distinta era considerado un hereje, ¿verdad? Era pecador, no era de la iglesia de Cristo, etcétera, etcétera. Estos son los fundamentos. Suzuki, ¿cuánto me queda? 10 minutos. Si estoy comenzando. ¿Ah? No puede ser, bueno, vamos rápido entonces, no puede ser, ustedes sí hablan. Mi hipótesis es, el fundamentalismo es una manera de posicionarnos ante la vida, una manera de mirar. ¿Sí? Cuando hablamos de fundamentalismo, para mí es una manera de cómo algunas personas miran, o cómo nosotros en algunos momentos miramos, o nos posicionamos. ¿Qué es un paradigma? Ahora voy a meter acelerador a son 120 km por hora.
¿Sí? Hoy está muy de moda eso de paradigmas. Y el cambio de paradigma, algunas veces uno no sabe lo que quiere decir, pero es una palabra dominguera que está de moda. Vamos a tratar de explicarlo. Un paradigma es un modelo. Un paradigma es un mapa. Un paradigma es un faro. Así como ese faro, ¿verdad? Está oscuro, uno lo prende y el paradigma me ilumina. Un paradigma es una cosmovisión. Es un marco de referencia. Es una perspectiva, de donde yo estoy mirando. Son unos anteojos. Son unos anteojos. Y me quedo con esa metáfora. Un paradigma son unos anteojos que nos permiten cierta mirada. Es imposible vivir sin paradigma, sin anteojos. Es decir, esa es mentira que no, nadie viene tabula rasa. Es una necesidad, es importante. Los anteojos operan de manera inconsciente. Es decir, los paradigmas, uno no siempre está consciente. Están allí. Y uno no se da cuenta que están. Entonces, uno mira el mundo, no como el mundo es, sino dependiendo del tipo de anteojos que lo tenga. Y con los cuales aprende a mirar. Todo paradigma visibiliza unas cosas y oculta otras. No muestra todo. Es imposible. No existe nunca una mirada que abarque todo. Si yo les digo a ustedes que me describan el salón, ustedes me van a describir todo lo que viene acá. Y yo les voy a decir todo lo que está atrás. Y ustedes dicen, no, pero es imposible. Ese no es el salón donde estamos. Sí, es el mismo. Lo que está variando es la perspectiva. Y mis anteojos ven unas cosas que ustedes no ven. Y a la inversa. Los paradigmas nos guían, nos orientan. Por eso es imposible andar sin mapa. Nos dan seguridad. Nos dan seguridad. Y coexisten. Es decir, a veces uno tiene varios anteojos. Usted no se da cuenta que a veces no voy a leer, me pongo esto. Voy a mirar lejos, me pongo otro. Ahora hay bifocales. Ahora hay trifocales. ¿Por qué? Para permitir mayor perspectiva, mayor amplitud. ¿Cómo funciona el paradigma del fundamentalismo? El fundamentalismo son unos lentes. Y esos lentes son trifocales. Tienen una mirada binaria, tienen una mirada sagrada y tienen un lente superiológico. ¿Sí? Esos lentes son trifásicos. Trifásico es la electricidad. Ajá. Si ustedes aprenden esto, ya se graduaron del diplomado. Tienen un foco binario, sagrado y superiológico. ¿Qué es eso de la lectura binaria? Bueno, es una lectura simple de la realidad. Hay negro y hay blanco. Hay alto y hay bajo. Hay feo y César. Feo y bonito. Herejes, pecadores. Iglesia, secta. Es decir, esa es una visión binaria de la realidad, dualista de la realidad. Son lecturas opuestas, ¿sí? No son complementarias, sino que se oponen. Vamos a ver algunos ejemplos para que ustedes vean cómo. Fíjense, esto es el paradigma. Desde aquí yo miro. Desde acá, miro. Bueno, yo soy cristiano, los demás. Aquí hay preservación allá afuera. Aquí hay santos, allá cada vez. Un opuesto. Así miramos. Ahora, miramos al otro, no como el otro es, sino con el mundo que yo tengo adentro. ¿Sí? Yo tengo ya un universo aquí.
en mis lentes y ese universo lo proyecto en el otro. Por supuesto, esto es verdad. Y esto, entre más yo enfatice el afuera, reafirmo el adentro. Entre más pecador tú eres, más santo soy yo. ¿Sí? Entonces, el afuera es construido para reafirmar lo que está adentro. Otro ejemplo de cómo vemos de manera binaria. ¿Se acuerdan de esto? Civilizado. Salvajes. O sea, nuestros pueblos originarios son salvajes, no son civilizados. Heterosexual, homosexual. Cordura, locura. Normales, anormales. Izquierda, derecha. Sagrado, profano. Humano, natural, antinatural. Otra vez. Lo que está aquí es verdad, lo que está aquí es falso. Así miramos. ¿Qué me dices tú? ¿Tú lo ves así? Vas a decir, ¿cómo me relajaron en la mitad del camino? Hay una perspectiva soteriológica. Soteriológica es una palabra griega que significa salvación. Salvífica. Entonces tienen una perspectiva salvífica. Ahora, el problema no es que tenga una idea de salvar, porque siempre uno quiere salvar a la gente de algo, ¿verdad? El asunto es que es una soteriología de conquista. Ahí es donde está el problema. Todo paradigma esconde un proyecto soteriológico. Y todo proyecto soteriológico esconde un lado de dominación y conquista. ¿Sí? En el caso nuestro, basamos esa soteriología en el libro, y en el libro sagrado, y en una lectura literal del libro. De ese libro surgen dogmas, doctrinas, enseñanzas, que son tan sagradas como el libro mismo. Porque ¿cuál es el presupuesto? Que el libro fue dictado por Dios. El libro es sagrado por eso. Entonces los dogmas vienen de aquí. Tienen la misma sacralidad. Y por otro lado, esos dogmas no es que va a San Enrique a interpretarlo o esas enseñanzas. Hay unas personas que son, hay una élite que de alguna manera, expertos, que reciben de alguna forma la interpretación de esos dogmas. Y como eso es bueno y es sagrado, y yo quiero que todo salvar a todo el mundo, yo tengo que buscar el poder. Y allí Ricardo en la segunda parte nos va a hablar un poco a lo mejor de eso, ¿verdad? Hay que asumir el poder, hay que conquistar para sacralizar a todo el mundo y salvar a todo el mundo. Rapidito, hay unos ejemplos de eso. Por ejemplo, Israel se creyó el pueblo escogido por Dios. Y en nombre de esa teología ejerció la violencia contra otros pueblos. Luego España se cree escogida por Dios. Y en nombre de Dios violenta el territorio de Vía Llana, lo que hoy conocemos como América Latina. Luego Estados Unidos, con el destino manifiesto, también escogidos por Dios, tratan de salvar a la humanidad, porque cada uno cree que son un pueblo escogido por Dios. Y si Suzuki no me estuviera apurando, pudiéramos conseguir textos bíblicos para cada uno, que ellos mismos asumen. Es decir, mira, aquí el texto lo dice, aquí se hacen referencias a nosotros. Lo hizo Polón, lo hace el pueblo de Israel, lo hacen los Estados Unidos. ¿Cómo funciona esa salvación? Bueno, yo conquisto el mundo del otro. Yo te salvo conquistándote. Yo te salvo metiéndote en mi mundo. En el mundo católico hay una frase que creo que no sé si se usará todavía,
Decía que fuera de la iglesia no hay salvación. Igual mi segundo dijo, y adentro tampoco. Entonces, en el mundo protestante casi algo igual. ¿Verdad? Fuera del mundo evangélico no hay salvación. Y hay una perspectiva sagrada. ¿Qué significa que es sagrada? Que esta perspectiva asume los atributos de la divinidad. ¿Sí? Entonces, ¿cómo miramos? Bueno, nuestra mirada es perfecta, es inmutable, es absoluta, es incuestionable, es universal. Es decir, sirve para todos. Se aplica en Venezuela, en China, en Vietnam, en el Amazonas, en el Delta, en todos lados. Es universal. Y nadie la puede cuestionar, tampoco cambia. Es perfecta. Es decir, es la mirada de ¿quién? De Dios. Es Dios quien está mirando, pero está mirando a través de mí. Entonces no se puede cuestionar. Porque ¿cómo vas a cuestionar a Dios? Fanum en latín es el lugar donde Dios se hace presente. El lugar sagrado. ¿Sí? El domingo ustedes pueden decir, ¿sabe qué significa Fanum? ¿Qué? El lugar donde Dios se hace presente. Donde la divinidad se manifiesta. Fanático, que viene de allí, es aquel que sacraliza su mirada. Y Dios se hace presente solo donde Él mira. De ahí viene fanático. Aquel que sacraliza su mirada. Y dice, Dios se hace manifiesto aquí. En la iglesia de María de Loreto, en la mía sí. Y es un baremo universal. No es contextual. Mi mirada no es contextualizada, es universal. Sirve para todo el mundo. Está por encima del espacio, del tiempo, de la cultura. Y lo más importante, creo yo, es lo que algunos han llamado el ibris del punto cero. Eso es una expresión de Castro Gómez, un pensador colombiano. Y yo se la robo, él la usa para otros campos de saber, yo se la robé para identificar esto. Ibris significa soberbia. Y el punto cero es una perspectiva donde yo puedo mirar, pero nadie me mira. ¿Sí? El punto cero es una perspectiva, es una postura donde yo soy capaz de mirar, pero no nadie me puede mirar a mí. ¿Quién tiene esa perspectiva? Dios, la divinidad, el misterio, como queramos llamarlo. Excelente del fundamentalismo tiene el ibris del punto cero. Por eso es tan difícil a veces dialogar. Porque yo puedo juzgar, pero nadie me puede juzgar a mí. El ibris del punto cero. ¿Qué más hay por acá? Es autorreferencial. O sea, yo soy mi propia referencia. No necesito que me comparen con más nadie. A esto nos referimos con una mirada sagrada. Aquí, esto es lo más importante, tengo que correr. ¿Cuál es el problema del fundamentalismo? ¿Cuál es el problema de que seamos fundamentalistas? Nosotros vivimos en una sociedad desencantada. Estamos en una sociedad que está en crisis y estamos en una sociedad temerosa. Esas son, el San Enrique dice que esas son los peregrinos de nuestra sociedad. Una sociedad desencantada, en crisis y temerosa. ¿Qué significa desencantada? Bueno, hay muchas transformaciones, hay un cambio de época. Las explicaciones que antes teníamos de la realidad ya no explican. Y hay mucha incertidumbre. Mucha incertidumbre. ¿Por qué está en crisis? Hay nuevas realidades, hay nuevas miradas, hay nuevas subjetividades, hay nuevas preguntas. Es decir, hoy nosotros estamos enfrentando realidades que hace 20 años no nos imaginábamos. Hay nuevas miradas y uno dice, bueno, ¿y de dónde sacas tú eso?
nuevas subjetividades, hay grupos que están luchando por sus derechos que antes no estaban, y hay nuevas preguntas, nuevas interrogantes. Y por otro lado, hay muchos miedos. Se habla de islamofobia, xenofobia, homofobia, aporofobia, alterofobia, cristianofobia. Cada grupo le tiene miedo al otro. Entonces no soy yo, eres tú. ¿Verdad? La gente del Islam acusa a los cristianos de islamofobia, los del cristianismo acusan a los del Islam de cristianofobia, etcétera, etcétera. Y entran en conflicto. ¿Cuál es el problema? Que el fundamentalismo entra en conflicto con las tres leyes: la democracia, la diversidad y los derechos. ¿Por qué? Porque el fundamentalismo no cree en una democracia, cree en una teocracia. La idea es tomar el poder para que todo el mundo sea como él al Estado Islámico. O queremos tomar el poder para que la Biblia sea enseñada en las iglesias y los pastores sean los que den clase y los anglicanos sean los gobernadores de todo el país. O sea, es una teocracia. O sea, la idea es luchar. Entonces, no hay mucha tolerancia. Al fundamentalismo le cuesta lidiar con la diversidad. Prefiere lo monocultural. Entonces, la diversidad es un problema. Y la democracia y la sociedad contemporánea es una sociedad en extremo diversa. Y el otro problema es derechos. Hay una gran cantidad de nuevos sujetos exigiendo derechos, ¿verdad? Y allí entran todos los temas de bioética, ¿verdad? Que se están discutiendo hoy día, que es un problema. Despenalización del aborto, legalización de drogas, eutanasia, comunidades sexodiversas pidiendo derechos, trasplante de órganos, clonación, en fin, inteligencia artificial. Es decir, hay un montón de cosas que están surgiendo y la gente pidiendo derechos, y el fundamentalismo se hace cada vez como más rígido ante esas nuevas preguntas. Esto lo puedo obviar. Y todo lo que dije lo podemos resumir en esto. ¿Y ven? Porque no nos dijo eso del principio. Nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los poderes y se derrama el vino. Para quienes no saben lo que era odre, podemos poner aquí qué es lo que usaba la gente cuando iba a ver Caracas Magallanes, una bota. Usted usa una bota vieja y un vino nuevo se le va a romper. Bueno, gracias y espero que esto nos ayude a